Bueno, vamos a hablar de una cosa que hay que dar explicaciones, porque aquí estamos dando muchas cosas por supuestas. Por ejemplo, los caballeros. ¿Cómo era la guerra en la Edad Media? Y aquí anda que no hemos contado aquí batallas. Siempre nos hemos imaginado la Edad Media como una época de guerreros, o más precisamente de caballeros, paladines, armados de larga lanza y vistoso escudo, diestra espada y poderosa maza, cuya violencia quedaba templada por estrictos códigos del honor. Bueno, siempre nos lo hemos imaginado así y no es una imagen incorrecta. Es más, la Edad Media es la época en la que el guerrero, el profesional de la guerra, alcanza un estatuto decisivo en el orden social. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran estos guerreros? ¿Cómo vivían? Y más precisamente, ¿cómo eran los caballeros en la España del año 1000? Eso es lo que vamos a ver hoy. Imaginemos cualquiera de los escenarios que ya hemos pintado aquí. La batalla de Peñacervera, por ejemplo, donde los reinos cristianos han movilizado a la mayor parte de sus caballeros. Cuando hablamos de caballeros, no debemos fijarnos solo en los condes, los grandes nobles. Estos, que tienen funciones más políticas que militares, no son demasiado representativos de la condición del caballero. Tiene más interés fijarse en otros nombres. Los segundones de los grandes linajes, por ejemplo. Sabemos que en la batalla de Peñacervera combatieron todos los hermanos Banu Gómez, los 4 herederos de la poderosa casa de Saldaña Carrión: García, Velasco, Sancho y Munio se llamaban. Uno de ellos, Velasco, murió en la batalla decapitado por un jefe moro, un berebere al que llamaban el leproso. La vida de estos guerreros tiene solo un horizonte: el servicio de las armas. Y hemos empezado situando la acción en una gran batalla, como fue la de Peñacervera, pero la mayor parte de las veces estos caballeros no libran grandes batallas, grandes movimientos tácticos de inmensas muchedumbres armadas. Esas batallas existirán, sin duda. Por ejemplo, aquí hemos visto las grandes movilizaciones organizadas por Almanzor, pero serán excepcionales. Lo más frecuente serán, por el contrario, escaramuzas de unos centenares de hombres, siempre resueltas en combate cuerpo a cuerpo, y es ahí, en esos combates, donde se da la medida del caballero. Tampoco parece que los combates, en general, hayan sido particularmente sanguinarios. Claro, las bajas en combate siempre van en consonancia con los medios de destrucción, y los medios de destrucción eran mucho más limitados, evidentemente, en la Edad Media que en nuestros días. Hay muchos casos de batallas que se resuelven sin apenas bajas. Inversamente, lo que era terrible era la suerte de los heridos. ¿Por qué? Pues porque una herida leve podía rápidamente convertirse en mortal por la falta de higiene y por las infecciones. ¿Y quiénes eran estos que peleaban? En el campo cristiano, que es el que aquí examinamos, eran las gentes de armas del reino. No debemos imaginar nada parecido a un ejército profesional y permanente. El califato de Córdoba sí tenía tal cosa, la guardia califal y los mercenarios bereberes, pero no había ejércitos permanentes en la cristiandad. El guerrero es un hombre que vive para el ejercicio de las armas, y en ese sentido sí puede hablarse de un cierto tipo de profesionalidad, pero no hay un cuerpo militar permanente en dependencia directa del Estado. Las gentes de armas no dependen de la corona, dependen de los señores a los que prestan servicio. Son profesionales, pero no forman un ejército profesional. Desde los siglos anteriores, las gentes de armas han venido formando parte de la clientela de los magnates, de los grandes señores. Cada hombre importante tenía a su disposición un cierto número de gentes de armas, y su importancia crecía precisamente de acuerdo a su capacidad para mantener a estas huestes. El rey tenía, por supuesto, sus gentes de armas, los fideles o milites, pero también los condes y ciertos obispos poseían sus milicias o mesnadas. Mantener una fuerza armada, aunque estuviera constituida solo por un par de docenas de caballeros, era una garantía de seguridad. Eso sí, cuando el rey llame a la guerra, todos los magnates convocarán a sus caballeros, a sus gentes de armas, y partirán al combate. La movilización es una llamada a las gentes de armas del reino. ¿Sabes, Almudena, de dónde viene la palabra francesa gendarme? ¿De dónde? Gente de armas. Precisamente, claro, pues de esto venía. Bien, y todos las gentes de armas acudirán porque todos deben obediencia al rey. Con frecuencia, los propios condes, obispos, etcétera, irán en cabeza del contingente, y es la suma de todo eso lo que compone el ejército del reino. El hombre de armas es en general un caballero.
Proviene de una familia de linaje y eso le faculta para poseer un caballo y sus armas propias, pero no va por libre, se ha sometido por relación voluntaria de vasallaje a un señor que le mantiene. Este señor, un conde, un obispo, etc., remunera sus servicios de distinta manera en cada caso. En el siglo X hay casos, por ejemplo, en los que el señor se encarga directamente de procurar vestido y alimento al caballero que vive en la propia casa del señor. Estos son los llamados caballeros de criazón. Pero luego hay otros casos en los que el señor remunera a sus caballeros con tierras. A estos se les llama vasallos de soldada. Es una donación permanente o temporal, las dos cosas. A veces serán tierras de labor entregadas solo mientras dure el servicio para asegurar la manutención del caballero. En otras ocasiones menos frecuentes serán donaciones en plena propiedad. Y ya sabiendo esto, volvamos al escenario inicial, la batalla de Peñacervera con los condes de Saldaña. Al lado de estos hombres, los jefes de guerra por su linaje, comparecen centenares de caballeros que, salvando la contradicción, podríamos denominar de a pie. Infanzones, nobleza menor, hidalgos de pequeñas aldeas, muchachos, porque eran jovencísimos, que acuden a la batalla quizás soñando con la gloria y, en cualquier caso, porque su estatuto y su honra les obliga a ello, nobleza obliga. Es importante subrayar que el servicio de las armas, en este caso, tiene unas dosis notables de voluntariedad. Por el fuero de Castrojeriz sabemos que los infanzones castellanos estaban obligados a acudir a la llamada del conde en caso de guerra, pero también sabemos que podían desoír la orden si no habían recibido su soldada e incluso en determinados casos podían abstenerse de combatir y abandonar la relación con su señor. Podemos recordar el caso, lo hemos contado aquí en la Estrella Polar, de los infanzones de Espeja, que abandonaron la defensa de las posiciones fronterizas castellanas. Fijémonos ahora en los que combaten en Peñacervera. Gracias al cartulario de San Juan de la Peña conocemos el nombre de 4 de esos caballeros que allí combatieron. Eran don Guisando, don Quintila, don Gutiérre y don Monio. Los 4 eran vasallos del conde de Castilla, García Fernández. Los 4 murieron en la batalla. Los 4 sin descendencia. Es lo único que sabemos de estos valientes, eso y su lugar de origen, Torreguisando. ¿Y dónde estaba Torreguisando? Bueno, pues nadie lo sabe, nadie sabe exactamente dónde estaba aquello. Entre Burgos, Segovia y Ávila hay varios topónimos que pueden corresponder al misterioso lugar, pero todos ellos nos remiten a algún despoblado. La crónica, sin embargo, nos dice que uno de los caballeros se llama precisamente Guisando y que todos eran vasallos de García Fernández, el viejo conde, que ya había muerto años atrás. A partir de ahí podemos reconstruir una hipótesis. El conde García Fernández, en su estrategia de defensa de Castilla, encomienda una torre a un caballero que se llama Guisando. Eso sería Torreguisando. Quizás simplemente una aldea con unas pocas familias de colonos, 4 cabañas a la sombra de un torreón. Con Guisando marchan otros caballeros, Quintila, Gutiérre, Monio. Quizás eran simplemente infanzones, campesinos con caballo y armas, ennoblecidos por algún fuero local. Su misión sería proteger el lugar. Cuando llega Peñacervera, los 4 marchan a la llamada. El conde ya no es García, sino su hijo Sancho, pero la obligación es la misma. Guisando, Quintila, Gutiérre y Monio montan sus caballos, empuñan sus armas y acuden al campo de batalla. No debía de haber más caballeros en Torreguisando. Combaten en Peñacervera y allí encuentran la muerte. Sin descendencia, como dice el cartulario. El lugar queda desprotegido y sin protección inmediatamente se verá despoblado. Así Torreguisando queda borrado del mapa. Debió de haber muchas historias más como esta de los caballeros de Torreguisando. Y así, con historias como la de estos pobres caballeros de Torreguisando, se va configurando la idea del noble caballero, que terminará de definirse en el siglo siguiente. El guerrero, el paladín, adquiere dignidad aristocrática y se convierte en una de las figuras más características de la Edad Media. En toda Europa estaba pasando lo mismo. En España, por la circunstancia de la Reconquista, la figura cobrará un sentido singular. Será más popular que en otros países, al menos hasta la creación de las órdenes de caballería. Pero esto es otra historia que ya contaremos aquí en la Estrella Polar.